Martes 4 de octubre, saludos señoras, señores, bienvenidos, como cada mañana, a este programa, a esta revista de prensa, nuestro recorrido diario por las portadas de los periódicos que se publican en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día, como siempre, y también vistazo a la prensa digital. Y como es habitual, los martes nos acompaña Juan Ruz. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal? Buenos días. Director, como saben, del diario El Día de Córdoba. Bueno, vamos con las portadas. Hoy coincidencia la fotografía, luego mucha economía. Vamos a ir viéndola. El diario Córdoba ha escogido para la apertura el olivar. Córdoba producirá un 37,7% menos de aceite de oliva en la actual campaña, según el aforo que presentó ya la Consejería. El aforo es una previsión, pero habitualmente suele cumplirse o acercarse bastante luego la realidad a este aforo. La foto para el arranque ayer de la campaña de vacunación en toda Andalucía y también, lógicamente, en Córdoba. Fue una foto que firma J. González. Dice: residencias y centros sociosanitarios se vacunan contra la gripe y el COVID y el neumococo también. Ayer hubo 3 vacunas que la necesitaran, según cada perfil de cada usuario, pues coronavirus y gripe para los mayores de 80 años, y que no tuviera la del neumococo, la de la neumonía, que es una vacuna que se pone una sola vez en la vida, también se la administró ayer. Bueno, ahora hablamos de vacunas. El diario ABC, en la portada, toca un tema propio. Ayer se celebró un acto más de la mirada económica, que es un ciclo de ABC, y estuvo allí Manuel Torralbo, el rector, para dar su conferencia. Titular: la Universidad de Córdoba impulsará un plan para captar más empresas. Habló de economía, de innovación, de investigación y de empresas. Bueno, dio muchos datos interesantes y Diario ABC lo recoge. Foto también para Jesús Quintero, que como saben falleció ayer en Cádiz, en Ubrique. Adiós a Jesús Quintero, el loco que reinventó la radio y la televisión. Ha fallecido a los 82 años en una residencia en Ubrique, decíamos. El diario El Día, también hay foto para Jesús Quintero, la parte alta, que la tienen. Titular, en este caso en materia judicial o en materias de seguridad. Los delitos por homofobia y racismo se quintuplican en Córdoba en solo un año. Luego hablamos de estos datos que son muy espectaculares en porcentaje, menos en números absolutos. Ahora hablamos de ese tema. Foto también para la vacuna, foto de Miguel Ángel Salas. Comienza la vacunación del COVID y la gripe. Y una foto de esta señora que ayer fue vacunada en el Centro de Salud La Fuensanta. Comenzó ya la campaña y durará hasta el día 17 para este grupo etario, este grupo de 80 años o más, y se supone que en este periodo se vacunarán todos los mayores de esa edad, también personal sociosanitario y sanitario, y también los residentes en las residencias de mayores, sea cual sea su edad. Ahí sí que no hay, en principio, segmentación por edad. A partir de esa fecha, el resto de la población, bueno, primero 65 y más, etcétera, etcétera. Bueno, Juan, antes de empezar, si te parece con el repaso, habla un poquito del paro. Lo está aún publicado porque ha salido a las 9. La cifra del paro del mes de septiembre. Lo leemos, por ejemplo, en Cordópolis, en el digital. Córdoba suele ir a la contra de España y de Andalucía. El paro ha crecido en Andalucía, ha crecido en España y ha bajado en Córdoba. El paro baja en Córdoba en septiembre, un mes en el que ha subido, titula el diario Cordópolis, no titula Alfonso Alba, el resto de España. Son poquitos las personas, son 327 solo, empleados menos, pero bueno, es significativo ese cambio. Y sobre todo me parece más significativo que el que ha tirado del paro o de la caída del paro ha sido la agricultura, con 387 desempleados menos, mientras que en servicios ha aumentado mucho porque han acabado las campañas del verano en 290. Compensa un poquito a favor de los datos positivos. Sí, recordemos que en la agricultura, una vez pasado el verano, empiezan ya también algunas tareas de preparación de campos y demás, y hay algo más de actividad. También es verdad que por la climatología, lo que es el verdeo de la aceituna, también en algunas zonas se ha ido adelantando, con lo cual ya empieza a haber un poco más movimiento. También tocaba la vendimia, supongo. Claro, y también tenemos que meter los jornales de la vendimia. En fin, yo creo que hay una serie de aspectos en el mundo de la agricultura que una vez pasados los meses de julio y agosto, pues van a ser que vaya repuntando, ¿no? Y lo veremos con altibajos prácticamente hasta el mes de febrero, cuando acabe ya la campaña de la aceituna, ¿no? También algunas variedades de naranjas se han ido recogiendo en este mes de septiembre. En fin, yo creo que es lo que impulsa un poco el empleo
a costa del sector servicios, que bueno, que ya sabemos que no es pasada la temporada, aunque septiembre nunca ha solido ser un mes excesivamente malo para el sector servicios. Esperemos que se vaya recuperando en los próximos meses, ¿no? Y lo que no cambie, lo hablábamos tú y yo antes fuera de micrófono, es que siempre en Córdoba, no sé por qué, siempre con las estadísticas vamos a la contra, ¿no? Mientras que cuando sube en España y en Andalucía resulta que en Córdoba baja y viceversa, no sé. Sería un fenómeno casi paranormal para estudiar, porque en fin, Córdoba tampoco es una isla, estamos yo creo que muy bien incrustados en la economía andaluza y en la economía española. Es curioso, Juan, estamos viendo ese gráfico que publica Cordopolis de los dientes de sierra, bueno, más que dientes de sierra, para ir para abajo. Córdoba tiene ese problema, lo tiene en España y en Andalucía, pero especialmente en Córdoba. Esa dependencia, esa estacionalidad del desempleo o del empleo que tanto criticamos, porque es muy difícil para una familia que tiene 4 meses de bajada, 3 de subida, 2 de bajada, 1 de subida, pues planificar una economía a medio plazo, claro. ¿Cómo puedes meterle una hipoteca si puedes estar trabajando 2 meses en el campo o en un bar o en una tienda en Navidad, o sí, empaquetando regalos, y luego estás 5 meses parado? Es muy complicado eso. Esa dependencia que tiene Córdoba del tiempo, tanto del tiempo en el campo como del tiempo para las terrazas de los bares, hace que la economía no se estabilice. Sí, yo creo que es una cuestión de nuestro modelo productivo, ¿no? Una palabra que hace unos años se hablaba mucho y luego ya, como se ha visto que no se podía cambiar, se ha perdido, ¿no? Pero en realidad me parecían dos palabras muy acertadas para definir un poco el contexto económico en el que se mueve una provincia como Córdoba, ¿no? Que es el modelo productivo. Es el que es, dependemos de sectores muy estacionales, con periodos de demanda de empleo muy altos, pero muy cortos. Y entonces así es imposible buscar la estacionalidad y la tranquilidad para muchas empresas. Yo creo que también hay un fenómeno, si me apura, hasta sociológico, ¿no? Y es que las familias nos hemos acostumbrado a este modelo y bueno, articulamos también un poco nuestra vida y nuestros ingresos a este sistema, que es el que tenemos y poco más podemos hacer, ¿no? Hemos visto en otros territorios que lo que da estabilidad al empleo son otros sectores que aquí no están muy presentes o que se fueron en su momento, ¿no? Como es la industria, ¿no? Entonces, mientras que eso sea así, pues va a ser muy complicado, ¿no? Y lo que da un poco más de estabilidad es que también no podemos perder de vista de que somos un territorio donde el empleo público tiene mucha importancia, mucho peso, sobre todo a la hora de las nóminas, y es lo que le da un poco más de estabilidad a lo que es la economía, pues, a la hora de determinados movimientos, como tú bien decías, por ejemplo, una hipoteca, ¿no? En cualquier caso, el paro estructural que asumimos en Andalucía se ha convertido en estructural, porque para que luego llegue la aceituna y se pueda contratar a 10.000 personas, debe haber 10.000 personas paradas. Claro, si no, no habría, o porque ya el contingente de extranjeros cada vez más raro. Y en cuanto al sector servicios, igual, para que luego llegue el mes de mayo y contrate a 5.000 personas, hay que tener 5.000 personas paradas antes. Es decir, que mientras que el pleno empleo en cualquier país del mundo se sitúa en el 3-4%, aquí hay que elevarlo al día 12%, porque son personas que están esperando su trabajo cuando llegue la época. Sí, eso es así y no lo va a ser muy difícil cambiarlo, ¿no? Y luego también tenemos que intentar ver el vaso medio lleno, ¿no? Estas campañas agrícolas lo que han provocado también, o esa dependencia de la agricultura, es que aunque es verdad que hay un volumen de trabajadores muy importante que depende de las campañas, las producciones que vienen del territorio cordobés cada vez se están manipulando más en la agroindustria, con lo cual va bajando el número de personas que dependen estrictamente de la actividad agraria en una primera fase, y hay mucho en la agroindustria que ya vemos que sobre todo en la zona sur se está consolidando, ¿no? Ojalá esa tendencia siga y en el futuro podamos hablar de otros números, pero mientras tanto vamos a tener estos altibajos que, como tú bien dices, no son ni siquiera dientes de sierra, son oscilaciones hacia arriba y hacia abajo. Pero lo vemos en la agricultura, o lo vemos, que lo hemos hablado aquí en el programa muchas veces, en sectores como el turismo o los servicios o el comercio, ¿no? Claro, solamente construcción, industria se mantiene más equilibrado, pero con mucho menos personas. Bueno, seguimos hablando de economía. El diario
Córdoba, lo hemos leído antes, habla de la caída importante que se espera en la cosecha del aceite. A la mitad, nos vamos a la mitad este año según las previsiones de la Consejería. Nos quedamos en 158.000 toneladas de aceite, que es la mitad, un poquito más de la mitad del año pasado, que estuvo en torno a 300.000, un poquito menos de 300.000, con una caída que dice el experto, que se debe fundamentalmente a la sequía, al estrés hídrico, a la falta de agua, que hace que el olivar, sobre todo, hemos pasado al olivar en seto, que estamos viendo aquí en la foto, industrial casi intensivo, que requiere mucha agua. Cuando no hay agua se resiente muchísimo este olivar. El olivar secano aguanta un poco más esa inclemencia del tiempo. Sí, yo creo que es evidente que estos modelos de olivar en seto, al final, cuando hay un déficit hídrico, pues son los que más sufren, ¿no? En cualquier caso, el mayoritario en la provincia sigue siendo el tradicional, con un peso cada vez más importante, que otro día hablaremos de ello, del peso del aceite ecológico, cada día tiene más peso en la provincia, pero la mayoría es olivar tradicional, con lo cual puede resistir un poco más a estos déficits de agua que se pueden producir o que llevamos sufriendo en el caso de la provincia de Córdoba y de Andalucía prácticamente en los 3 o 4 últimos años, ¿no? Entonces, a eso tenemos que unir, que parece que tampoco ya se habla, pero que sigue existiendo el fenómeno de la besería, es decir, que unos años el propio árbol da más fruto que otros. Claro, es lógico, el proceso de la becería se sigue ocurriendo. Si a eso le unimos el déficit hídrico, pues nos encontramos con estos números, ¿no? Los aforos normalmente, como tú bien decías antes, suelen fallar poco, se suelen acercar su horquilla en fin, yo digo en un digo, son como las encuestas, suelen acertar últimamente. Y nos vamos a mover poco de esas cifras, por desgracia, ¿no? El lado positivo será que puede producirse, cuando en los años que hay menos cosecha, pues puede producirse un aumento del precio, sobre todo que repercute en esos agricultores que están en cooperativas y demás, ¿no? En cualquier caso, son previsiones, ¿eh? Igual si llueve mucho de aquí, todo esto lo iba engordando la aceituna. Si llueve mucho en un par de semanas, que no parece. Podría mejorar, pero eso, más de un 10-15% de diferencia entre lo que la Junta calcula y lo que vaya a ocurrir después cuando se recoja la aceituna y se envolture, y no creo que vaya a ir más eso, del 10-15% como mucho. Sí, además, si viniera alguna precipitación en la próxima semana, antes de que se consolidara lo que es la recogida de la aceituna, podríamos tener tal vez más volumen de kilos, pero luego el rendimiento de la aceituna, claro, que luego se saca lo que es el aceite de oliva, tampoco iba a diferir mucho. Efectivamente, estamos hablando de un rendimiento en torno al 13%, y por ahí andaría. Bueno, también para asuntos más económicos, los periódicos, por ejemplo, el tema de, hoy habla Diario ABC, de la caída de la matriculación. Veíamos que el paro, a pesar de que son los economistas y están prácticamente anunciando la recesión día tras día y que viene, pero luego el paro se está comportando relativamente bien. No he dicho que el paro a nivel interanual tiene buenos datos, incluso a nivel español, donde ha habido mucho desempleo. A nivel andaluz hay 6.000 parados más. A nivel de España ha habido 17.000 parados más, sin embargo, ha habido el interanual es positivo. Digo que el paro se está comportando, está sosteniendo bastante la situación a pesar de las previsiones, y vemos que, por ejemplo, la economía, el automóvil sí que va para atrás, sí que ha habido un receso importantísimo en cuanto al número de vehículos matriculados. Yo creo que hay una incertidumbre grande todavía con los vehículos. Nadie sabe si comprarse un eléctrico, un híbrido, uno a media, uno de gasoil, porque no está claro los planes del gobierno. Vemos que en otros países sí que está habiendo otro tipo de iniciativas mucho más contundentes y más firmes, pero en España hay muchas dudas de qué comprar. Y luego hay otros factores, es que sigue habiendo un atranque importantísimo a la hora de que te compras el coche y te lo entregan. Hay gente que está pensando, mejor ya me pararé, porque de aquí que me lo entrego me gusta más otro coche. Sí, de hecho, aunque nos pille algo lejano, ayer veíamos precisamente unas imágenes del puerto de Vigo, que está todo lleno, todo el puerto lleno de coches, porque por los problemas de transporte y de saturación de la ruta marítima no pueden casi ni salir del puerto, ¿no? Hasta tal punto de que incluso en zonas aledañas como Porriño han tenido que llevar todavía más coches, ¿no? Bueno, es un ejemplo de que se suma a todo lo que tú estás diciendo. Primero, la incertidumbre del propio consumidor. Hoy día, si tienes que comprarte un coche nuevo, tienes muchísimas dudas sobre
cómo comprarlos, de gasoil, de gasolina, ya no, ni siquiera hay ya esa dicotomía, sino que ahora híbrido, eléctrico, totalmente eléctrico, medio pensionista, en fin, uno es verdad que genera cierta duda. Y tampoco hay una planificación, yo creo, ni autonómica, ni siquiera estatal, de decir, a partir de ahora vamos a apostar por este modelo. Yo creo que también ahí entra en juego de que España en general es un país con una industria automovilística muy asentada, que lleva muchísimos años, donde hay zonas como, en fin, todos conocemos Cataluña, en Zaragoza, en Valladolid, en Vigo, que hablamos, en fin, que son miles y miles y miles de empleos. Entonces tampoco hay una definición clara por parte del gobierno al respecto, y eso al final puede estar repercutiendo en el consumidor, porque incluso los que abogan por o apuestan por el coche eléctrico, que cada día vemos más, bueno, luego tienes el problema de, en fin, de la recarga, que todavía no se ha solucionado el problema de la recarga. No es nada fácil recargar un coche eléctrico, a no ser que tenga la infraestructura en tu propia vivienda, ¿no? En fin, yo creo que hay una serie de factores que eso al final quien lo paga son los concesionarios, porque se está viendo que las matriculaciones pues no son las que son. Todo esto sin contar, que creo que también lo hemos comentado a lo largo del último año, de determinados componentes de los vehículos que tienen que venir de China y que por circunstancias del COVID y demás no han llegado, o ahora siguen llegando con cuentagotas. En fin, que yo creo que son todos nubarrones en torno a este sector, ¿no? Bueno, cuando los chips, leía ayer, antes de ayer, que están llegando ahora en masa, todo lo que se pidió que no llegó, y están cayendo unos productos, por ejemplo, los frigoríficos. Se han quedado a la mitad del precio, porque ahora hay un stock tremendo de frigoríficos, los que no se vendieron durante la pandemia. En fin, supongo que esto de los vaivenes también habrá que controlarlo. Y una última noticia de carácter económico, hacia el calor del modelo productivo, decía Juan, publica hoy Cordopolis que los apartamentos turísticos de Córdoba hicieron el mejor agosto del último lustro. Ha crecido mucho el alojamiento turístico, y un dato muy importante: el turismo extranjero que se aloja en apartamentos turísticos ha triplicado el que había antes de la pandemia, que era, o sea, durante la pandemia, porque el turismo nacional sí que recuperó bastante rápido, pero los que vinieron de fuera, pues no, se quedaban en su casa, y menos para un alojamiento turístico, apartamento turístico. Creo que este segmento del alojamiento, del apartamento frente al hotel, tiene una capacidad grande de crecimiento, y aparte, hemos hablado de algunos estudios también, ofrece una capacidad para la pernoctación de crecimiento, quiero decir, que no tiene el hotel, porque el hotel es más turista de fin de semana, de esa noche y media que sale de pernoctación. El apartamento ya se va a las 2 noches y media, ya hay un día más. Quien quiere venir a pasar más días en Córdoba, por cuestión de precio, suele escoger un apartamento o un piso turístico. Entonces, hablamos de apartamentos. Sí, yo creo que sí, que eso es evidente, ¿no? El asunto de los apartamentos turísticos yo creo que es atractivo, sobre todo para determinados periodos. El verano tendremos que ver, o podríamos hacer también un repaso a las tarifas. Hemos visto que los apartamentos turísticos, en lo que es julio y agosto en Córdoba, pues son baratitos, digámoslo así, por comparado con los hoteles, claro, no solo comparado con los hoteles, sino comparado con otras ciudades de interior, claro, y también culturales, por una cuestión simplemente del calor. De oferta y demanda, claro, no viene nadie, pues habrá que bajar esto. Los precios son baratitos, con lo cual los pocos turistas que se atreven a venir, pues, en fin, optan por este modelo. Y luego recordemos que una vez que los apartamentos turísticos cada vez se están regulando más, hay una regulación, hay una normativa que seguramente tendremos que cambiar muchísimas veces y en el futuro, pero que también ofrecen más garantía al consumidor, sobre todo al extranjero, al que viene de fuera, que claro, que no quiere encontrarse con situaciones desagradables, como hemos leído en los medios alguna vez que otra. Una persona que viene de otro país, pues, en fin, quiere una garantía de que se va a encontrar con un apartamento o con unas condiciones realmente, pues, favorables, y que no hay cosas extrañas, ¿no? En la provincia de Córdoba hay en torno a 400 apartamentos turísticos, casi todos de la capital, un 60% de la capital, y se han alojado 7.000 y pico personas durante el mes de agosto, 4.000 y pico españoles y 3.300 extranjeros, así que una cifra importante. Quizá el dato peor de esa encuesta de coyuntura turística que elabora el INE es que ha caído el turismo de alojamiento rural. Parece que el turismo rural, que creció tanto durante la pandemia, era un poco como el de Camerón: huíamos de las ciudades para evitar la peste, y ahora que ya no hay peste, volvemos a las ciudades y renunciamos al turismo rural. Y creo que aquí se ha perdido un camino importante de anclar ese tipo de turismo, ese tipo de turistas en ese tipo de turismo.
Sí, bueno, de todas maneras la excepcionalidad durante la pandemia, los propios empresarios de alojamientos rurales te decían que, bueno, que esto no era normal, ¿no? Que seguramente cuando llegara, cuando se acabara la pandemia o cuando se redujera su impacto, seguramente esos números iban a cambiar. Ellos eran conscientes de que estaban viviendo una situación anómala, simplemente que por tranquilidad, en fin, por evitar contagios, por evitar ese contagio social que desde el que tanto disparábamos desde los medios, pues ellos tenían un boom y una demanda tremenda, ¿no? Y ellos son conscientes de que eso iba a bajar. Yo creo los alojamientos rurales están muy bien organizados en el caso de la provincia de Córdoba, saben amoldarse a distintas situaciones y bueno, es verdad que se podrían haber mejorado algunas cosas, pero en líneas generales yo creo que ellos eran conscientes de que esto iba a ocurrir tarde o temprano. Bueno, pues es una forma de turismo que yo creo que hay que potenciar. Desde Córdoba tiene valores medioambientales y en general, el rural, el famoso Skyland de los Pedroches, o el turismo rural de la Subbética, creo que se puede aprovechar más de lo que se aprovecha porque, siempre lo digo, los cordobeses hay veces que nos vamos a Cazorla, o nos vamos a Sierra de la Salema, o nos vamos a Sierra de Gredos, a buscar cosas que tenemos aquí, lo tenemos muy cerquita, y no las conocemos. El turismo rural no solamente es dar paseos por el campo, también los pueblos de nuestra provincia, y son entornos acuáticos también, entornos hidrológicos, de pantanos, embalses, ríos, y nos vamos buscando cosas que cuando llega allí, pues esto lo tenía yo aquí en Hornachuelos, me he tenido que ir mucho más lejos a buscarlo. Sí, bueno, y luego la riqueza patrimonial que tenemos en Córdoba, ¿no? Si nos vamos a la zona norte, pues bueno, en fin, nada más que el entorno de Hinojosa o Belalcázar, yo creo que ya merece la pena estar unos días en la zona norte. Todo el viejo cerco industrial del Guadiato, en fin, si nos vamos al sur, el barroco, las ciudades patrimoniales que hay, en fin, yo creo que la oferta cultural y natural que tiene la provincia, desde luego, no tiene nada que envidiarle a espacios como los que tú has citado, ¿no? Ni muchísimo menos. Yo siempre digo que la sombra de la mezquita es muy larga y que tapa mucho, y en muchas ocasiones tenemos ese gran enemigo. La mezquita es el enemigo del otro turismo, porque cuando habla de Córdoba está claro dónde viene. Bueno, vamos ya con el tema de Diario El Día, el tema, decía yo, de la seguridad. Publica Ángel Robles: los delitos por homofobia y racismo se quintuplican en Córdoba en solo un año. Decía yo que el número más aparatoso en números porcentuales que en números absolutos, porque realmente ha pasado de 2 a 10, que sigue siendo muy pocos, 10. Es verdad que el crecimiento es ese, 5 veces, y es preocupante que estos delitos se multipliquen por 5, pero aún así que haya 10 delitos por homofobia o racismo en todo el año tampoco parece ser una cifra especialmente preocupante en cuanto a números absolutos. Interior tiene mucho interés en que se controle este tipo de delitos, porque además esto es muy viral, se viraliza muy pronto, y un día son 2, al día siguiente son 10, y puede ser que se convierta en mucho más. Sí, bueno, yo creo que aquí el problema está no solo en el número, sino en la evolución. Y como advertía ayer el ministro en su rueda de prensa, de los que en ocasiones se tienen sospechas pero que no se denuncian, que son todavía casi los mismos que se denuncian. Sí, probablemente serán malos que no que se denuncian los que sí. Entonces yo creo que más que una cuestión numérica es la evolución en la que vamos teniendo, ¿no? Y yo creo que es lo peligroso y lo que tenemos que advertir. Yo creo que en esa manifestación que tuvimos no hace mucho, que nos hicimos eco de la celebración del Día del LGTBI aquí en Córdoba, ya avisaban los propios convocantes y algunos expertos en esto de que estaban subiendo este tipo de situaciones, en fin, un tanto anómalas, ¿no? Y ahora se ve reflejado en los datos, y cuando salga lo de 2022, pues mucho me temo de que pueden ser todavía, en fin, más alarmantes por los datos que más o menos se van conociendo extraoficiales, ¿no? Y yo creo que es una situación que tenemos que corregir y que desde luego no podemos ir hacia atrás en este tipo de situaciones, pero por desgracia van aumentando y digo, lo grave no es el número, sino lo grave es la tendencia al alza que se está viendo. Seguramente en determinados contextos políticos y sociales no ayudan precisamente a esto, y la posición de algunas fuerzas políticas al respecto, ¿no? Pero en fin, yo creo que la sociedad tiene que tomar conciencia de que esto es un problema grave y que no podemos no podemos seguir evolucionando en positivo, sino todo lo contrario. Yo creo que esto tenemos que normalizar todas estas cosas. Y más pedagogía, ¿eh? Italia, recuerden que ha ganado la elección esta señora Giorgia Meloni,
que ella se reconoce homófoba, se reconoce racista, que quiere acabar con los campos no sé cómo le llaman ahora, los centros de inmigrantes, quieren mandarlos a África. Es decir, que esta señora ganó las elecciones en Italia. Aquí hay transformaciones políticas, Vox fundamentalmente, que se reconoce, si no homófoba, sí que se reconoce pues, en otro modelo familiar muy distinto al modelo de LGTBI y que también propugna por el control de llegada de inmigrantes, incluso los acusa en ocasiones de algún crecimiento de la delincuencia. Creo que habría que ser más pedagógico por el resto de formaciones políticas, cada cual que piense lo que quiera, si no llega a ser delito, pero sí que falta pedagogía por parte del resto para explicar cuáles son los beneficios o las virtudes o los prejuicios de estas realidades. Sí, yo creo que aquí hay un error social, primero por parte de la población, de que, en fin, de que cuando se nos genera, se nos explica que alguien nos plantea un problema que luego en realidad no existe o no está el problema, pues yo creo que el propio ciudadano tenía que tener la capacidad de ir a enterarse o a los datos reales de qué está ocurriendo aquí. Y luego coincido contigo de que el resto de fuerzas políticas tenían que ser más pedagógicas en este sentido y no blanquear este tipo de mensajes, sino llamar al orden este tipo de informaciones cuando entran en dinámica y en debates un tanto, en fin, que sabemos que todos son especulaciones, que la mayoría son fake news, que emiten una serie de mensajes en las redes sociales que todos sabemos que son falsas, pero que hay un porcentaje de la población que llega a creérselo. En fin, todo esto, al final todo ese caldo, en fin, que incluso hay quien se lo toma un tanto casi con ironía, al final deriva en estas estadísticas que estamos viendo, ¿no? Y me parece a mí que ahí también el resto de partidos políticos tienen un papel fundamental, sobre todo pedagógico. Yo creo que ha acertado en el término, ¿no? Más pedagógico que político incluso, ¿no? Efectivamente, creo que hay que explicar las cosas como son y contrarrestar datos con datos, o sea, o falsedades con datos, porque ni mucho menos la delincuencia tiene que ver con la migración, ni mucho menos la caída de los matrimonios tiene que ver con la homofobia. En fin, hay una serie de, con la LGTBI, creo que hay una serie de bulos que se están circulando por internet y que hay personas que o por mayores o por menores, por jóvenes o por mayores, se lo acaban creyendo. Bueno, se nos acaba el tiempo, quiero hablar de vacunas, que lo dejo por el final. Hemos visto las fotos de los periódicos, tanto El Coro como El Día, la dedican al inicio ayer de la campaña de vacunación. Decía yo, la campaña es la de la gripe, la de todos los años, pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, han decidido la autoridad sanitaria pues alimentar un poco la campaña de vacunación del COVID. Recuerden que la tercera dosis se quedó en el 50%, apenas 50%. Con la segunda dosis estamos inmunizados todos al 90%, pero la tercera no acabó de funcionar. Y bueno, pues se aprovecha que ya que vas para el hospital y te arremanga la manga, pues te inyecto por los dos frentes, a las dos bandas. Y luego además también decía yo la del neumococo, la de neumonía, muy importante, la vacuna de la neumonía. Quien no lo tenga, pues se administra una sola vez en la vida, que se la ponga porque previene la neumonía. Ayer decía Fonseca, el gerente del Instituto Sanitario, que no había datos de cuántas personas iban a vacunarse y decía, no, me pone solamente esta, pero esta no. El que estaba entrando, perdón, y se ponía las dos vacunas, la del COVID y la de la gripe. La de la gripe tiene mucha menos reacción en la calle que la del COVID, que hay quien piensa que ya bastante llevo con las que llevo. Sí, bueno, a mí me parece que en fin, este aprovechamiento de los recursos me parece acertado por parte de Salud, de que una vez que se pone en marcha la campaña, que obliga también a un despliegue profesional y en fin, no estamos hablando tampoco de un despliegue de infraestructura importante, pero bueno, sí obliga a reordenar un poco el trabajo dentro de la propia consejería. A mí me parece acertado que se haga esta triple vacuna en algunas ocasiones. Yo creo que en otras campañas pues tal vez se debería, no con la del COVID porque no tenemos ese problema, pero sí por ejemplo con la del neumococo o cualquier otra, ¿no? A mí me parece acertado, poco a poco se va a ir generalizando lo que es la campaña al resto de la población de la gripe, aquella población de riesgo que también necesita la dosis del COVID que le falta. Pues en fin, yo creo que es lógico que hagamos un llamamiento a que se vacunen y lo mejor de todo esto es que nadie ha reparado, yo lo pensaba esta mañana cuando venía hacia aquí, hacia esta casa, y es que yo creo que es la primera campaña en la que tenemos en la que no tenemos intoxicación de los antivacunas, porque acuérdate que las dos últimas hemos tenido la intoxicación de que nos pinchaban el chiqui, de que estábamos, es la primera
de la normalidad total, ¿no? Donde no hay esa intoxicación de mensajes ni siquiera en redes. Seguramente a lo mejor a partir de mañana saldrán, ¿no? Pero lo estamos viendo muchísimo más tranquila en ese aspecto, ¿no? Hoy hubo normalidad absoluta en los ambulatorios, en todos los centros de salud. Se administraron vacunas, también en 18 residencias de mayores, en el Hospital Reina Sofía para el personal sanitario, sociosanitario, con bastante normalidad. Estamos fuera de hora, pero no me resisto a comentar una última noticia que aparece en el diario El Día. Titula: el Festival de la Guitarra pasará en 2023, el año que viene, a la segunda quincena de julio. Yo alguna vez he hablado con trabajadores del Gran Teatro y ellos justifican el éxito relativo de algunos de los conciertos en el calor. Si lo aplazamos más, yo no sé si vamos a mejorar o vamos a empeorar la situación del calor, porque vamos a competir con otros festivales que son muy veraniegos y que son veraniegos de playa además. Y encima con un calor que, como venga el julio pasado, como el de este último, o sea, el que viene como el pasado, pues cualquiera mete a nadie a ver en el Teatro de la Cerquilla un espectáculo. Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí prueba-error es lo que se está haciendo, pero lo que está claro es que los datos en cuanto a personas asistentes a los conciertos no llevan saliendo ni el último año prepandémico, ni durante la pandemia, ni este 2022. Y yo creo que se ha ido un poco a arriesgar poco en las fechas, pero vamos a ver las consecuencias. Yo, desde luego, soy igual de escéptico que tú. En cualquier caso, Juan, hablando con Limia, con Juan Carlos Limia, el director general del Gran Teatro, siempre dice que no entiende qué pasa en Córdoba, que programa un gran espectáculo y la gente no va. Después del Festival de Guitarra, este otoño, han pasado por Córdoba Rafael, Serrat, Fangoria, El Arrebato, el otro, y todo se ha llenado, prácticamente todo se ha llenado. Es decir, que yo no sé que tampoco, que Córdoba la gente a los espectáculos musicales, está todo a reventar, una localidad vacía siempre ha habido, pero a reventar. Entonces creo que aquí hay otro concepto, o sea, el concepto de que a Córdoba no le gusta pagar por oír música, creo que eso nos cae. No, eso no es así. Además hemos visto en conciertos, por ejemplo, el último que ha sido el de Miguel Ríos. Miguel Ríos también me he dejado. Claro, en fin, el precio de la entrada eran prohibitivas para muchas personas. Yo asocio mucho el éxito o no de determinados espectáculos a la fecha en la que se pone en marcha el festival. Van a probar ahora en la segunda quincena, vamos a ver el resultado. Igual nos llevamos una sorpresa y ojalá que sí, que sea positiva. Yo, desde luego, insisto en que soy escéptico. Y yo creo que todo lo que se haga en julio, en época de calor, en fines de semana donde hay un gran llamamiento a esos conciertos, pues posiblemente nos podemos encontrar con que, en fin, muchos cordobeses también pues deciden salir fuera. No lo sé. Supongo que habrá que analizar todo el contexto del por qué ocurren las cosas. Pues sobre todo, yo siempre he mostrado contrario a que se externalice el teatro. Creo que el festival, hay grandísimos profesionales en el teatro que son capaces de hacerlo, pero bueno, también igual hay que pedir ayuda a quienes montan espectáculos desde fuera, porque unos funcionan mejor que otros, y eso solamente son datos, es objetivo. Yo creo que hay que hacerlo desde lo público, pero a lo mejor hace falta un asesoramiento de quien lleva toda su vida montando espectáculos, que no lo sé. También es posible, aunque coincido contigo en que el Gran Teatro de Lima tiene grandes profesionales, desde luego. Lo han hecho otros años. Bueno, hasta aquí llegamos, nos hemos pasado de la hora, así que como siempre les invito a que avancen la información, muchas noticias, por ejemplo, el fallecimiento de Jesús Quintero, también he encontrado por ahí el plan contra el ruido, que se me ha escapado, quería hablar de él y no ha dado tiempo, así que lean el periódico, escuchen la radio y oigan y vean la televisión, y si no, mañana se lo contamos. Gracias, Juan, te veo el martes que viene. Aquí estaremos. Ahí te espero y a ustedes les espero mañana. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.